El hombre más alto en la actualidad está en Turquía. Se llama Sultan Kösen. ¿Sabéis lo que mide? Mide 2,51 metros, el hombre más alto en la actualidad. En el siglo pasado, en el siglo XX, el hombre más alto, que ya murió, era el estadounidense Robert Wadlow, y este hombre llegó a medir 2,72 metros. Con eso prácticamente solo tenía que hacer así para encestar una canasta. Pero, por supuesto, esto de gente muy alta, de gigantes, como llamaríamos, no es algo solamente de ahora. Si vamos a los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6, ya nos dice ahí el Señor, en el principio de la historia de la humanidad, dice ahí la palabra de Dios que había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y Dios desde el principio de la historia permitió a ciertos hombres alcanzar una gran estatura. Y estos eran hombres de guerra, soldados valientes, fueron varones de renombre. Y mucha gente los veía como soldados prácticamente invencibles. Ahora tenemos ciertas armas en las que la altura no cuenta tanto, pero entonces no tenían esas armas. La lucha era siempre cuerpo a cuerpo, y si le sacabas una cabeza a los demás, o dos cabezas, pues ibas a tener la victoria. Eran prácticamente invencibles. Y hoy nos encontramos ante una historia en la que aparece un gigante, una historia que quizá muchos de vosotros habéis escuchado, David y Goliat. La historia de David y Goliat, una historia que no es ni una leyenda, ni un mito, ni un cuento, es una historia verdadera, verídica, que ocurrió de verdad, sobre un hombre muy alto, un gigante que fue vencido por un chico joven, un muchacho. Y en el libro de Samuel hemos estado haciendo una serie en este libro, cada semana un capítulo, casi siempre, a veces dos, pero una serie sobre este libro, y llegamos hasta el momento crucial quizá de este libro, un momento muy importante, un momento cúlmine. Este capítulo sin duda nos cuenta la historia más conocida del libro de Primera de Samuel, esa historia que le contamos a los niños de David y Goliat, como con la honda tiró la piedra y venció al gigante. Hemos visto cómo Saúl había sido el primer rey de Israel. Este rey había sido elegido, pero había caído. Había sido desechado por su rebeldía, por no obedecer a Dios, por su obstinación en su pecado. Había sido desechado. Y Dios ahora tenía otro rey para Israel. Un segundo rey. Samuel había ido a ungirlo y este nuevo rey se llamaba David. Había sido ungido, pero por ahora era un varón desconocido, no lo conocían. A los ojos de los hombres era un varón inadecuado, era un muchacho. Es más, Samuel no pensaba que tenía que ungirlo a él, quería ungir a sus hermanos y Dios le dijo, no mires a lo alto de su estatura, no mires a las apariencias, porque Dios mira el corazón. Dios nos ve el corazón a cada uno de nosotros. Y justo después de ese momento en el que David es ungido, vienen los filisteos a atacar. Quizá los filisteos habían escuchado que Saúl y Samuel ya no estaban juntos, así que dicen, ahora atacamos. Quizá los filisteos habían escuchado cómo Saúl tenía problemas mentales, cómo Saúl estaba muy nervioso con este espíritu malo que había llegado, y dicen, ahora vamos a ir a atacar. En el momento más débil vamos a atacar. Y tenemos aquí la imagen, lo podemos ver quizá en nuestras mentes, un valle, un monte a un lado, otro monte al otro lado. El ejército de Israel a un lado del monte, el ejército de los filisteos al otro lado del monte. Ahí en el valle hay un río en medio, y ahí se declara la guerra. Hay guerra y hay que luchar esta guerra. Pero en el versículo 4 aparece un elemento que lo cambia todo. Un elemento que lo cambia todo en el versículo 4, porque ahí nos dice que en esta guerra, que podemos pensar otra guerra más, pues hay que lucharla, pero algo pasa. En el versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esta guerra no iba a ser como las otras. Esta guerra llega un gigante, un hombre altísimo, un gigante que desafía a todo el pueblo de Israel. Y en esta historia sabemos el final, ¿no? Sabemos cómo acaba. Hemos leído los 58 versículos, y es bueno leer la palabra de Dios. Para mí la lectura de la palabra de Dios es el momento principal de un culto, la lectura de la palabra de Dios, porque es este libro el que es nuestra guía. Ahora lo que estamos haciendo simplemente es comentando, exponiendo lo que dice la palabra de Dios.
Pero sabemos cómo acaba, ¿no? Sale este gigante y ahora va a llegar David, y David vencerá al gigante con esta honda y con esta piedra para dar la victoria a su pueblo Israel. Pero quizá podemos preguntar, ¿y cuál es la aplicación para nosotros? Antes vamos a saltar un poco, ¿cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que aprendemos en esta historia? Vamos a ir viéndola poco a poco, pero tenemos que darnos cuenta antes de empezar que esta no es una historia de alguien que estaba buscando oportunidades ambiciosas para avance personal. No, para nada. No es un joven ambicioso, oportunista, que quería darse a conocer y triunfar en este mundo, como vemos mucho en nuestra sociedad. No. Tampoco es una historia, como muchos dicen, de vencer a tus miedos y confía en ti mismo y podrás vencer a tus gigantes. No, para nada. Pero tampoco esta es principalmente una historia que nos hable solamente acerca de David, alguien que por supuesto había puesto su fe en Dios. La aplicación no es pon tu fe en Dios y vencerás a todos los gigantes de tu vida. Y por supuesto que en esta historia nos damos cuenta de la increíble e invencible fe de David en su Dios. Mucha gente ha aplicado este pasaje diciendo tú debes ser como David, tienes que ser como David, confiar en Dios y vencerás a todos los gigantes de tu vida. Y suena bien, ¿no? Suena muy bien y muchos han predicado eso, pero al fin y al cabo no podemos. No podemos, ¿por qué? Porque somos caídos en pecado. No podemos ganar contra los gigantes de nuestra vida. El problema es que somos pecadores, hemos caído y no buscamos a Dios por nosotros mismos. El problema es que nosotros mismos no podemos tener esta fe de David. Nosotros más bien no somos como David, somos más bien como el pueblo de Israel, ahí asustado, escondido, atemorizado, incapacitado. Somos más bien como el pueblo de Israel. El gigante enemigo de cada uno de nosotros es Satanás y el pecado. Ese es el gigante enemigo de cada uno de vosotros, lo quieras reconocer o no. Es el enemigo que tú tienes, es el gigante que viene a tu vida. Y si le dejas, te va a llevar directo a la condenación, directo a la muerte. Es el gigante que tuvieron que enfrentar Adán y Eva ya desde el principio. La serpiente vino y no le pudieron hacer frente en ellos mismos. Y la pregunta que hoy queremos preguntar es, ¿quién podrá vencer al gigante? Ese es el título de la predicación de hoy. ¿Quién podrá vencer al gigante? Es la pregunta que se hacían aquí. ¿Quién podrá vencer al gigante? ¿Y sabes qué? La respuesta no está en ti. La respuesta no está en sacar lo mejor de tu corazón. La respuesta no está en nosotros. La respuesta está en Jesús, el hijo de David. Esta historia que es verídica sobre David y Goliat nos está apuntando a otra historia que sucedería 1000 años prácticamente después. Nos está apuntando a la historia del hijo de David, el tataranieto de David, que fue Jesús, el Hijo de Dios que vino, y él sí que venció al gigante del pecado. Nos habla de Jesús de Nazaret. Y lo que queremos aprender hoy, si no te quedas con ninguna otra cosa, quédate con esto, que como tú y como yo no podemos vencer al gigante Satanás y al pecado, Cristo los venció en la cruz por nosotros, para darnos así perfecta salvación. Lo voy a repetir, como tú y yo no podemos vencer al gigante Satanás y al pecado, Cristo los venció en la cruz por nosotros, para darme así perfecta salvación. Así que vamos a hacer esta pregunta, ¿quién puede vencer al gigante? ¿Quién podrá vencer al gigante? Y lo primero que queremos ver es que tú no puedes vencer al gigante. Tú no puedes vencer al gigante. Este gigante que Israel tenía que enfrentar se llamaba Goliat. Y vemos una descripción muy detallada que se da de este gigante. Mira conmigo el versículo 4. Dice ahí que de los filisteos salió un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este gigante que tenemos que enfrentar, que no podemos vencer, es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Quizá cuando los israelitas miraban, veían a lo lejos ahí un soldado, pero cuando se fue acercando era como ¡wow! Es mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Su aspecto era terrorífico. Estaba mirando la altura de Goliat. Dice 6 codos y un palmo. Si el codo era de más o menos 45 centímetros, de aquí hasta aquí, eso sería un codo. Estamos hablando de una altura de 3 metros de altura.
y lo medí para que podáis haceros una idea. ¿Veis las columnas que hay aquí? Cada una de esas columnas mide 3 metros. Así de alto era Goliat. Y la Biblia no se equivoca, lo dice exactamente, así de alto era. ¿Tú crees que podrías enfrentarte a un soldado así? Así era Goliat, mucho más grande de lo que podían imaginar. Era de los hijos de Anac, como sabemos, era de estos gigantes, era una raza, una familia que existía entonces de personas muy altas. Y sabemos que los espías que habían ido a espiar la tierra muchos años antes, pues habían visto a esta familia de personas altas, de gigantes, y les parecía a ellos que eran simplemente saltamontes. Ahora, es curioso, nosotros a veces pensamos en la gente alta de la actualidad, y muchas veces estos hombres que he dicho al principio, pues tenían enfermedades de gigantismo y por eso crecían tanto, pero Goliat no tenía una enfermedad de gigantismo, es que era una familia, una raza que eran así de altos, así de gigantes. Y dice aquí que era un paladín. Es curioso ese nombre que dice en el versículo 4, paladín. Sí, es un luchador valiente, un campeón de los filisteos, pero literalmente ¿sabe lo que quiere decir esta palabra? En el original hebreo dice una persona que se puso en medio. Una persona que se puso en medio. ¿Y no es eso lo que ocurre en nuestra vida? ¿No es eso lo que ocurre en nuestra vida? Vamos y nosotros sabemos que tenemos que enfrentar enemigos, que hay que derrotar, pero de repente llega un gigante que se pone en medio. Llega un gigante que se pone en medio, Satanás trae algo a nuestra vida que se pone en medio y lo vemos y decimos, es mucho más grande de lo que podía imaginar. Y lo ves en medio y no puedes ver otra cosa. Solo puedes ver a este gigante que se pone en medio, no puedo pasar, no puedo hacer nada, solo tengo el gigante que se pone en medio. ¿Y qué voy a hacer? Y nos pasa a todos, a mi familia le ha pasado esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Llega esa enfermedad que sí, veías que habría algo, veías que este gigante estaba viniendo, pero cuando llega es mucho más grande de lo que podía imaginar. Cuando se acerca es devastador. Quizás no con enfermedades, quizás te pueda pasar con algún familiar, un hijo, un cónyuge, que pensabas que había algún problema, pensabas que estaban alejados de Dios, pero de repente te das cuenta que el problema es mucho más grande de lo que podías imaginar. El gigante está ahí en medio y es tan grande que es que no puedes ver nada más que a este gigante. Y te das cuenta que no puedes con él, es demasiado grande. Goliat era mucho más grande de lo que los israelitas podían enfrentar, pero también era mucho más fuerte de lo que podían ellos luchar o enfrentar. Versículos 5 al 7 nos muestra no solamente la altura que tenía, sino la fuerza que tenía este hombre y cómo iba vestido. Y nos dice que iba vestido con 3 elementos principales: un casco que le cubriría toda la cabeza, un casco de bronce, también luego una cota de malla que cubriría desde el cuello hasta las rodillas, una cota de malla que nos dice que pesaría un montón, pesaría como unos 60-70 kilos. Imagínate vestirte con un ropaje, una vestimenta de 60-70 kilos, pero claro, estamos hablando de una persona de 3 metros y no una persona finita, una persona que estaba bien fuerte. Y después dice ahí unas grebas, esas son unas botas de bronce que le cubrirían desde los pies hasta las rodillas, completamente cubierto este gigante. Y por supuesto, para llevar todo eso, este hombre tendría que tener una fuerza inmensa. Nada que hablar con, a veces vemos chavalines en el gimnasio y tal, nada que hablar con ese tipo de fuerza, esto era por demás. Pero no solo eso, no solamente era invencible en cuanto a lo que llevaba, pero también llevaba armas. 3 armas leemos, una jabalina de bronce de las que se tiraban desde lejos para poder enclavar al enemigo desde lejos, una lanza para el combate cuerpo a cuerpo y luego una espada más corta para luchar también. Pero no solo eso, sino que también tenía ayuda, venía su escudero delante de él. Humanamente esto era imposible, no se podía vencer a este gigante, una situación imposible, una bestia era este hombre, una bestia imponente, invencible, infranqueable, es que no podía ver otra cosa que este gigante. Y sabes que Satanás es llamado en la Escritura el hombre fuerte, el hombre fuerte. ¿Por qué? Porque si le quieres enfrentar tú solo, es que no puedes con él. Se dice en la Biblia que él es el príncipe de la potestad del aire. En el Apocalipsis se le describe a Satanás como una bestia
como una bestia. Él es el primero que hizo caer al hombre. Esa serpiente antigua en el jardín del Edén era Satanás, que hizo caer a Adán y Eva. Adán y Eva querían vencerlo por ellos mismos y cayeron los dos. Y te aseguro que ni tú ni yo podemos enfrentar a Satanás, a este gigante, ni al pecado en nuestras propias fuerzas. No podemos. Y sus armas y tentaciones son invencibles en nuestras propias fuerzas. Es curioso, Satanás también viene a atacar con 3 armas, sus tentaciones son de 3 tipos, con 3 armas. Cuando Eva fue a mirar el fruto, dice que era agradable a los ojos y bueno para comer y que era bueno para alcanzar sabiduría. Y después en 1 de Juan 2,16 se nos describen estos 3 ataques del diablo, que dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que trae el maligno, esas son las armas de Satanás. Y este enemigo, Satanás, viene a tentarte, viene a tentarme a mí, y en nuestras propias fuerzas no podemos, y caemos una vez y otra vez, y hemos caído desde que éramos niños, nacimos ya en pecado y hemos continuado restregándonos en el pecado, y tú dices, bueno, yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo como este, como el otro, pero Dios dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están fuera, excluidos, destituidos de la gloria de Dios. No puedes con este gigante, te ha ganado y te ganará hasta el final si vas en tus propias fuerzas. Esa era la descripción del gigante, pero el gigante no solo venía él mismo, traía un desafío. Queremos ver ahora el desafío del gigante. Ahora, versículo 8. Y se paró el gigante y dio voces, bien fuerte que la escuches, a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y ahí leemos todo la descripción y al final acaba diciendo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Era algo común en esos tiempos, que incluso para ahorrarse mucho derramamiento de sangre, pues se planteaba que en vez de los ejércitos lucharan, que 2 campeones del ejército lucharan entre ellos en un duelo, como se hacía también en la Edad Media muchas veces en esos duelos, que quizá habéis visto en algunas películas o en algunas series, pues también se hacía entonces un duelo entre 2 caballeros, 2 paladines, 2 campeones, y se suponía que el que perdía, entonces su ejército sería siervo del que ganaba, aunque luego vemos que no ocurrió así, y ahí estaba Goliat diciendo, ¿quién puede luchar contra mí? Y la pregunta sigue ahí, ¿quién podrá vencer a este gigante? Y es curioso el tiempo por el que se prolonga este desafío. Leemos, si saltas conmigo al versículo 16, que dice, venía pues aquel filisteo, el gigante, Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 2 veces al día, mañana y tarde, ahí que salía, bajaba del monte, Goliat, se ponía en el valle, y gritaba bien fuerte a todo el mundo diciendo, ¿quién podrá vencerme? Desafiando a todo el mundo. Plantaba ahí su desafío 80 veces, 40 por 2 veces al día, 80 desafíos que recibió ahí Israel. Un tiempo de prueba para Israel. Es curioso, el número 40 en la Biblia, si lo piensas, es un tiempo de prueba, es un número que nos habla de la prueba. ¿Cuántos días fue tentado Cristo mismo en el desierto? 40 días fue tentado por el diablo, por el gigante de este mundo. 40 días fue tentado Cristo. Pero en 1 de Pedro 5:8 se nos dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, como venía Goliat, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y te aseguro, tú no puedes superar este desafío. Tú no puedes superarlo, no puedes contestar a esta provocación. Y por eso vemos que era un desafío que causaba mucho miedo al pueblo de Israel. Mira el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban totalmente asustados. ¿Qué es el miedo? El diccionario lo define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y los israelitas veían ahí a Goliat y estaban con un miedo que no podían ni tenerse en pie. Veían un gran peligro, 3 metros, tan alto, tan fuerte, tenían gran miedo. Veían la situación y sentían terror.
Es que este gigante, es que es terrible, es que es invencible, es que estamos perdidos, es que yo no puedo con esta situación. Yo no puedo. ¿Quién podrá vencerle? Tenían turbación, dice. Se turbaron. Esa palabra literalmente significa derribados. Es como que antes que empezara la batalla ya habían perdido. Yo ya estoy derribado, yo ya no puedo con esto. Y sentían gran miedo, tenían un miedo que les llenaba en su interior y que les incapacitaba para hacer nada, no podían ni moverse. Y es lo que cada uno de nosotros sentimos cuando llega el gigante de pecado que llegó a nuestra vida. Y hay tantos miedos. Dios no creó al hombre para que estuviera lleno de miedos, pero cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue ese miedo, ese temor. Tenemos miedo a tantas cosas, miedo a la oscuridad. Conozco a gente que no puede estar en la oscuridad, tiene que estar siempre con luz, miedo a lo desconocido, miedo a la enfermedad. ¿Cuánta gente hay que está con tanto miedo a que llegue una enfermedad? Y nos va a llegar a todos. Miedo a la muerte. ¿Cuánta gente tiene miedo a la muerte? Pero Cristo vino para quitarnos esos miedos, para quitarnos esos temores. Pero ese temor es normal. Miedo a todo lo que el gigante de pecado ha traído a nuestras vidas. Satanás ha venido para matar. Satanás ha venido para traer ese temor. Y eso es lo que trajo en Adán y Eva. Miedo también al juicio de Dios. Huyeron Adán y Eva de Dios. Y es lo mismo que vemos aquí. En el versículo 24 nos dice ahí: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Te pregunto a ti, ¿estás huyendo? ¿Vives tu vida huyendo? Escuchas quizás el Evangelio y te das cuenta de lo grande que es este gigante de pecado en tu vida, pero huyes. No quieres saber nada de esto, quieres dejarlo a un lado. Te aseguro que nada en este mundo te puede quitar los miedos. No importa en la cueva que te metas, en lo que intentes hacer, nada en este mundo te puede quitar esos miedos, sino simplemente Cristo. Él es el que vino para quitar el temor que tenemos en nuestro corazón. Es un desafío que causaba mucho miedo y es un desafío que no tenía respuesta humana. ¿Quién podría vencer a este gigante? Pues no podían los israelitas. Saúl. ¿Os acordáis cómo era Saúl? ¿Os acordáis cuando él fue elegido? Hace unos capítulos, en el capítulo 12 creo que era, o el capítulo 11. En el capítulo 11 leemos ahí de Saúl, que él era más alto que todo el pueblo. No había ninguno más alto que él. Seguramente tenía una altura con la cual él podría mirarle a Goliat a una buena altura. Pero Saúl, leemos en el versículo 11 del capítulo 17, que no solamente el pueblo, sino dice, oyendo Saúl y todo Israel. Se nombra a Saúl. Saúl era el primero en que estaba acobardado en todo esto. Él sería el que debía luchar, pero estaba ahí turbado y con gran miedo. Y como era el rey, pues también era el pueblo, todos con miedo de este gigante. Abner era el capitán. Hay gente que diría, bueno, que no vaya nuestro rey a luchar, que vaya el capitán, que vaya el general. Él se tiene que encargar de estas luchas, pero ni se nombra, no aparece por aquí. No quería luchar él tampoco. Ni Jonatán, el hijo de Saúl. En la última batalla, Jonatán había mostrado mucho valor yendo allí a luchar contra los filisteos. Era un hombre de fe, era un hombre que servía a Dios, pero aquí se veía incapaz. No se vio impulsado de Dios como en la guerra anterior. Y nos tenemos que dar cuenta que es que los mejores hombres de Dios no son más que lo que Dios hace de ellos. Ni Jonatán tampoco podía, ni tampoco con recompensa. Saúl había dicho, quien venza a este hombre, pues le daré riquezas, te casas con mi hija, tu familia no tendrá impuestos, ni con recompensa. Porque claro, la gente diría, hombre, sí, me puedes dar toda la recompensa que tú quieras, pero si me voy a morir en el intento, si es que esto es invencible, que se lleve otro la recompensa, ¿no? Yo para qué la quiero si no voy a sobrevivir. Y aquí está este concurso, este duelo a muerte con el gigante. Y nadie podía, nadie contesta. Pero es que vas por la historia de la humanidad y desde Adán y Eva por todo el Antiguo Testamento también hay una búsqueda de ver quién puede vencer al pecado, quién puede vencer a este gigante, quién lo va a vencer. Y nadie puede. Adán, él cayó. Después Noé, Dios lo utilizó con el arca, pero él también cayó en pecado. Abraham,
también cayó en pecado, también fue vencido, también cayó ante este gigante. Jacob, Judá, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, tantos y tantos cayeron ante este gigante. Todos pecaron, dice la palabra de Dios. Aún aquellos grandes hombres de Dios, todos pecaron, todos estaban incapaces, todos eran temerosos. No había solución aparente aquí. Pero por eso me encanta lo que dice el versículo 12. Habiendo hablado de cómo está ahí la batalla, el versículo 12 empieza con las palabras y David. Y David, porque aquí Dios introduce a aquel que va a ser el que va a salvar a su pueblo. Y David, ¿os acordáis de Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 2 habla de cómo estamos muertos nosotros como personas, como pecadores, en nuestros delitos y pecados. No podemos, estamos controlados por el gigante de pecado que es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. No podemos, vivimos en los deseos de nuestra carne, en los terrores y en los temores. No podemos, pero el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia, Él interviene, Él va a actuar. Y aquí ocurre lo mismo. Nos habla de esta situación imposible. Tú no puedes con este gigante, pero nos habla de David. Y esto está apuntando hacia Cristo. Cristo es el que sí que podía. Y en el punto 2, si hemos dicho en el primer punto que tú no puedes con este gigante, es demasiado grande, demasiado fuerte, tú no puedes. En el punto 2 queremos ver que Cristo, el ungido de Dios, Cristo sí que venció al gigante. David había sido ungido por Dios para hacer su obra, y Cristo es el ungido de Dios que sí que venció al gigante. Y vemos cómo vino David, cómo llegó hasta ese lugar. Vemos la venida del ungido de Dios. Ahí desde el versículo 12 nos cuenta un poco en los primeros versículos sobre su pasado antes de llegar. Vemos que David había sido olvidado y desconocido. El texto comienza recordándonos quién es David. En el versículo 12, era el hijo de Isaí, era su hijo menor. Isaí ya era un hombre mayor, sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra, pero David no. Y nos podemos preguntar por qué. ¿Por qué nadie se había acordado de David? ¿No había sido David ungido por el Espíritu de Dios? ¿No había ido David a el palacio de Saúl? ¿No había estado David allí? ¿No había tocado David en el palacio? Pero David había sido olvidado. ¿Por qué no se acordaron de David? David había sido olvidado, era alguien desconocido. Incluso leemos al final del capítulo que Saúl le tiene que preguntar a Abner, ¿quién es este? Saúl se había olvidado de que David había tocado para él mismo. Cuando Saúl estaba enfermo, David venía y tocaba el arpa, pero se había olvidado. David fue olvidado y desconocido. Allí estaba él en Belén, cuidando de las ovejas, completamente olvidado. Y es que, ¿sabes qué? Hay algo precioso que tenemos que aprender, porque Dios forma sus mejores herramientas. Aquellos hombres y mujeres de Dios que Él va a usar, Dios los forma muchas veces en lo oculto de su taller, si se puede decir así. Dios no los forma en público, Dios los forma en lo oculto de tu aposento. Cuando entras allí en tu aposento y hablas y oras a Dios, ahí Dios está formando esas herramientas que Él va a utilizar. Los grandes hombres de Dios han sido de verdad formados y moldeados por Dios, no en la grandeza de un seminario que todo el mundo lo sepa, sino en la humildad del aposento de oración, en el taller de las pruebas y del sufrimiento del que nadie se entera. Ahí es donde Dios moldea a esos hombres que va a utilizar. Y cuánto más al ungido de Dios con mayúsculas, que fue Cristo, Cristo Jesús, el que era el Dios del universo, el Señor de señores y Rey de reyes. Él vino a esta tierra y se humilló, pero ¿sabes qué? Por 30 años no leemos de nada de Cristo. A los 12 años Él estuvo allí en el templo y fue al templo y preguntaba a los doctores de la ley, los más eruditos, los más inteligentes, les preguntaba y les respondía porque tenía que estar en los negocios de su padre. Cristo estaba allí en el templo. Pero después de eso no escuchamos nada más de Cristo hasta los 30 años. Volvió otra vez a la oscuridad de su humilde hogar de carpintero, allí en Nazaret. Y no leemos de nada de Cristo. Fue olvidado por muchos y desconocido. Hasta que Dios lo quiso usar a los 30 años para traer salvación, para traer palabras de verdad y de vida eterna. David fue olvidado y desconocido como Cristo, pero David fue también obediente a su padre.
Leemos en el versículo 17 al 20 que David, como hijo obediente, había ido a cuidar las ovejas, aunque había estado en el palacio, pero fue llevado otra vez a cuidar las ovejas. Ahí estaba. Muchas veces queremos cosas grandes para nosotros, pero Dios tenía para David que en ese momento él fuera otra vez a cuidar las ovejas. Y a David no le importó bajar del estatus de estar en el palacio para volver otra vez a cuidar las ovejas de su padre. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice Dios. Y muchas veces decimos, ay, es que esa tarea es muy pequeña para mí, yo quiero tareas grandes para hacer. Sé fiel en lo poco, primero, nos dice el Señor. Pero cuando su padre, el padre de David, le dice que debe ir ahí al campo de batalla a ayudar a sus hermanos, David obedece de inmediato. No le dice, como no me has dicho de ir antes, ahora no voy a ir. No, David tenía un corazón de obediencia a su padre, y su padre le dice de ir a ayudar a sus hermanos, a ver cómo están, a llevarles algo de comida, y no solo a sus hermanos. Si leéis ahí los versículos, también dice que lleve 10 quesos para los otros soldados, que se los dé a los jefes para que los repartan entre los soldados, y David obedece fielmente. Deja las ovejas con un guarda, él era responsable en sus tareas, y obedece rápidamente. Lo hace a la mañana siguiente, sin dejar tiempo, cuando su padre se lo dijo. ¿Y no es esto un cuadro de cómo Cristo obedeció a su Padre? Cristo estaba ahí en la gloria. Cristo es el Hijo de Dios que por toda la eternidad ha estado en el cielo, en la gloria, perfectamente ahí. Y Él obedeció a su Padre para venir a esta tierra, nacer de María y venir a traer salvación. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nos dice Gálatas, Dios envió a su Hijo y Él fue obediente a su Padre, en hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que vino a hacer Cristo. ¿Y para qué vino Cristo a este mundo? Vino para el bien de sus hermanos, vino para el bien de su pueblo, para el bien de su pueblo Israel, pero no solo de ellos, como David, que no solamente iba a sus hermanos, sino también para el bien de todos los escogidos en cada pueblo, lengua, tribu y nación. Para eso vino Cristo y fue obediente a su Padre. Eso es un poco el pasado antes de que David, que nos habla de Cristo, viniera al campo de batalla. Pero queremos ver también las palabras del ungido de Dios, porque llega David y sus palabras es que lo cambian todo. Son palabras que ven la situación como Dios la ve. Mira el versículo 26, y son palabras importantes que encontramos en el versículo 26, porque son las primeras palabras registradas de David en toda la Biblia. Después de esta van a haber un montón, y luego tienes casi todo el libro de Salmos, que son palabras de David, pero estas son las primeras, y las primeras son importantes. Llega David a un pueblo que está temeroso, temblando de miedo, que no está incapacitado, que no saben lo que van a hacer con este gigante que tienen ahí. Y de repente oye que encima el rey ha dicho que van a dar una recompensa. Y yo creo que aquí David está hablando como ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Cómo que el rey encima va a dar recompensa? Y dice ahí, porque ¿quién es este filisteo? Versículo 26, ¿quién es este filisteo incircunciso? Eso se refiere a que era pagano, que no era de Israel, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es esta persona? Está diciendo, los israelitas ahí estaban diciendo, uy, ¿qué haremos con este desafío? Pero David dice, esto es más que un desafío, esto es una provocación a Dios mismo. Los israelitas estaban diciendo, ¿quiénes somos nosotros para ir a luchar contra este filisteo? Pero David decía, ¿quién es este filisteo para provocar al pueblo de Dios? ¿Quién se cree que es este filisteo? David estaba viendo la situación como Dios la ve. Es curioso, si vamos unos siglos atrás, un par de siglos, en el libro de Números encontramos una situación parecida. ¿Os acordáis? Israel sale de Egipto, después de un tiempo llegan a las puertas de la tierra prometida de Canaán y Moisés envía 12 espías. Y van los espías y traen un reporte. Hay 10 espías cobardes. Y los espías cobardes ven allí, en Canaán, en la tierra de Goliat, ven a los gigantes y dicen, ¡ay! Nosotros somos como saltamontes, nos van a tragar, no somos nada al lado suya, solo somos como saltamontes. Eso dicen los 10 espías cobardes. Pero los 2 espías fieles, habiendo visto lo mismo, dicen justo lo contrario. Dicen, mira, si Dios está con nosotros,
nos los comeremos como pan. Qué diferencia, ¿no? Unos creen, al verlo, nos van a tragar, y otros dicen, no los vamos a comer. Nos los vamos a comer con patatas. Está diciendo ahí Josué y Caleb. ¿Qué diferencia? Habiendo visto lo mismo. Unos reaccionan con cobardía, otros reaccionan con fe. Unos solo podían ver al gigante que estaba allí enfrente suyo. Otros estaban viendo a Dios como el verdadero gigante, como el Altísimo. ¿Y sabes qué? Se ha dicho en otras ocasiones que en el campo de batalla de 1 Samuel 17, en este capítulo, solo había un gigante. Solo había un gigante en este capítulo y no era Goliat. Solo había un gigante y no era Goliat. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba ahí. Y Dios es el verdadero gigante. Y David lo sabía. Él sabía que Dios es el Altísimo. Esta persona es alta, 3 metros, pero ¿qué son 3 metros con infinitamente alto que es Dios, grande? Este hombre fuerte, por supuesto, pero ¿qué es esto en comparación con nuestro Dios todopoderoso? Mucho más fuerte que la armadura más invencible que se pueda hacer. Así que David lo que está diciendo es, Goliat, ¿contra quién te has levantado? ¿Contra quién has provocado? ¿Has provocado a un ejército? No, has provocado al Santo de Israel, has provocado al Dios de verdad. Eso es lo que estaba viendo David. Sus palabras eran palabras que veían la situación como Dios la ve. Ahora estas palabras fueron rechazadas por sus hermanos. Rápidamente llega su hermano Eliab. Y en el versículo 28, ahí llega su hermano mayor y viene a meterse con él. No sabemos qué relación habría de hermanos, pero vemos ahí un hermano que tenía mucho en contra de David. Quizá porque él no había sido ungido por Samuel, quizá por otras cosas. Pero llega David y se las da de sabiondo, se las da de yo sé lo que estás pensando y le dice, yo sé por qué tú has venido aquí, ¿qué has hecho dejando las ovejas? Tú has venido aquí para ver la batalla, eres un curioso, eres un interesado, la malicia de tu corazón, la soberbia, por eso has venido aquí. Y David, en vez de responder como a nosotros se nos hubiera ocurrido, responderle diciendo, pues mira, yo soy el ungido de Dios y tú no, o responderle, pero ¿qué está...? David coge y le dice, en el versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? La blanda respuesta quita la ira, dice la palabra de Dios. Cuando añades leña al fuego, crea más fuego, pero David ahí lo que hace es darle una respuesta sabia, una respuesta que apacigua esta ira, y David demuestra aquí un dominio propio tremendo. Y es que, ¿sabes qué? Aquellos que van a dominar al gigante del pecado, primero se tienen que dominar a sí mismos. Si tú no puedes dominarte a ti mismo, si tú no tienes el dominio propio, poco podrás dominar al pecado que hay fuera. Por supuesto, eso solo se puede hacer por Cristo y por la victoria que Él ganó. Pero David leemos aquí que fue rechazado por sus hermanos. Y cuando vemos estas palabras de David, palabras de fe, pero palabras que fueron rechazadas, podemos ir a las palabras de Cristo. ¿Cómo fueron las palabras de Cristo, del ungido de Dios? Fueron palabras que cambiaron este mundo. Tenían que decir los hombres, es que nadie nunca ha hablado como este hombre, como decían de David. Pero ¿cómo está hablando David? ¿Cómo está hablando Cristo? Nadie nunca ha hablado como este hombre. Tuvieron que reconocer que eran palabras de vida eterna, palabras que nunca habíamos oído. Pero aún así, en la vida de Cristo, sus mismos hermanos rechazaron estas palabras. Cristo fue a su ciudad, a Nazaret, a predicar y lo quisieron apedrear. Sus mismos hermanos le rechazaban. Una vez vinieron sus hermanos a llevárselo porque decían, está fuera de sí, está loco, vamos a llevárnoslo, cuando Cristo estaba hablando palabras de verdad y de sabiduría. En Juan se nos dice que aún, en el Evangelio de Juan, ni aún los hermanos de Cristo creían en Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazado por sus hermanos, también fue Cristo. Pero David trajo palabras de esperanza al pueblo. Llegó a un pueblo que estaba turbado, derribado, con temor, con miedo y huyendo, y trajo esperanza verdadera. Las palabras de David eran palabras como las de Cristo después, diciendo, no temáis. No temáis, sí que es verdad que sentís todo este miedo, pero David dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Yo iré y pelearé. Y es que sin Cristo estábamos igual, estábamos sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo. Y Él trajo palabras de vida eterna, de esperanza. ¿Cuántas veces dijo Cristo en su ministerio, no temáis?
no temáis, no temáis, no tengáis miedo. En el mundo tendréis aflicción, sí, porque ahí está el gigante de pecado, el gigante de temor. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Y aquí David dice, yo iré y pelearé contra este filisteo. Eran palabras de que veía todo como Dios lo veía, eran palabras de esperanza y palabras de total confianza en Dios. Las palabras de David demuestran que es que él estaba confiado en el Señor. Delante del rey Saúl le dice con confianza, no con arrogancia ni con bravuconería, dándoselas de que yo puedo con todo, no. Le dice en el versículo 37, un versículo que es tremendo. Le dice, Jehová, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del filisteo. Cuando David estaba ahí de pastor con las ovejas, venía un león y David con la honda lo podía matar, a veces quizá con una espada. Venía un oso y también David. Dios le daba la oportunidad y la habilidad para matar al león o al oso. Y dice, si Dios me ha ayudado a matar a este león y a este oso ahí que en las ovejas, ¿cuánto más me va a ayudar a acabar con este hombre que está deshonrando al propio Dios? Por supuesto que Dios lo va a matar a través mía, porque su honra está en juego. Nos podemos preguntar, ¿por qué es que David no tenía ese miedo cuando todo Israel sí que lo tenía? Porque se daba cuenta de que el gigante Goliat era solamente un gigante para aquellos que estaban bien abajo. Para aquellos que estaban subidos a los hombros de Dios, Goliat no era ningún gigante. Y David estaba con Dios, estaba cerca de Dios a través de Cristo. Así que él podía decir con Jeremías 20:11, un versículo precioso que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados, no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero el mismo rey, el rey Saúl, le pone oposición a David. Es curioso toda la oposición que tiene que sufrir David de los de dentro, más que de las de fuera. Le dice, tú no puedes, mira David, tú eres un chavalín, tú tienes 16, 17 años, quizá, le dice, quizá era la edad que tenía David, dice, tú eres un chavalín, este hombre, este gigante es un hombre de guerra, que ya lleva mucha experiencia, tú no puedes con este hombre. Y lo desprecia, tú eres un chaval nada más. Y tenemos que llevar cuidado con minusvalorar a los jóvenes. Los jóvenes deben aprender mucho de los mayores, de la madurez de los mayores, de la sabiduría, pero cuidado a los más mayores de despreciar a los jóvenes por simplemente ser jóvenes. Eso le pasó a Timoteo, y Pablo le tuvo que decir a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, etcétera, etcétera. Y al final ya Saúl le deja ir, pero no porque Saúl estuviera confiando en Dios, el rey Saúl, sino simplemente una táctica para ganar tiempo, seguramente. Un rey cobarde, que no hace su labor, que se lava las manos y que manda a la muerte prácticamente al ungido de Dios. ¿Os recuerda eso? ¿No hubo otro rey mucho después, un rey cobarde que se lava las manos, que envía a la muerte al ungido de Dios, Pilato? Eso es lo que hizo. Yo me lavo las manos, yo no quiero meterme en esto, sin saber que tanto Saúl como Pilato estaban siendo utilizados por Dios para traer salvación a su pueblo. Y ahí cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué dijeron? Mira, él confiaba en Dios, que le libre Dios. Y así fue. Eso dijo Saúl de David, eso dijeron los hombres de Cristo cuando estaba en la cruz, y así fue, Dios les libró. Las palabras de esperanza, palabras de fe y de confianza, como las de Cristo. Y su preparación para esto fue que David no utilizó armas carnales. Saúl lo quiere vestir con todas esas armas, y no sé si habéis visto, a veces los niños se quieren poner la ropa de los mayores y es que están ridículos. Y así Saúl quiere vestir a David con todas estas ropas y dice David, yo no puedo con esto. David no podía llevar estas armas, Dios lo estaba controlando todo para que la victoria fuera del Señor. No ganó porque tenía la espada de Saúl, ni la armadura de Saúl, sino que David iba a ganar porque Dios estaba con él. Dice 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales. No es por medios carnales que vamos a poder ganar. Religiones han intentado por medio de guerras intentar extender su religión y no, así no se gana nada.
El cristianismo no avanza ni por guerras, ni por armas, ni nada. El cristianismo avanza por Cristo y por armas espirituales como la oración. Por esas armas son las que el cristianismo puede avanzar, no por guerras, ni cruzadas, ni ninguna tontería de esas. Las armas carnales no sirven para nada. Ni las de Saúl aquí no servían. Nos dice que David, me encanta la frase, se echó de sí aquellas cosas. Esto no sirve. Y así en Hebreos 12 nos dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Cristo Jesús es el que hizo eso. Él no pecó en ningún momento, se despojó de todo peso y del pecado que le asediaba. Cuando Pedro le dijo, mira, aquí hay una espada, aquí hay espadas para ir a luchar. Pedro cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote y le dijo a Cristo, no es a través de la espada que el reino de Dios se va a proclamar, sino a través de la obra de Cristo en la cruz. Es así como el reino de Dios avanza. Ni tenía las armas de Saúl, ni tampoco tenía un escudero. No sabemos si Saúl le ofreció algún escudero, pero vemos ahí que David fue solo, totalmente solo, al campo de batalla. De la misma manera que el Hijo de David, Cristo, fue totalmente solo a la cruz. Nadie le acompañó, nadie le ayudó, y allí en la cruz Cristo tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Totalmente solo. Allí estaba Cristo para comprar nuestra salvación. Si cualquier otro hombre hubiera ayudado, nuestra salvación no se podría haber comprado. Goliat venía ahí con armas, pero el arma de David era Dios mismo. Hemos visto la venida del ungido de Dios y vemos también la victoria del ungido de Dios, porque llegamos al momento más importante. Y antes de ese momento importante de la victoria, pues leemos estas palabras que se dicen. Como a veces, no sé si habéis visto un combate de boxeo, que antes del combate, pues los que se van, los contrincantes, empiezan a hablar el uno contra el otro y empiezan así a ver si se comen la moral del otro. Pues aquí ocurría lo mismo en este tiempo. Y Goliat ve que viene David, dice, ¿a este me mandan? ¿A este me mandan a un chavalín? ¿A un chavalín me mandan para luchar que viene con un palo? Parece un pastor de ovejas, pero ¿qué es esto que me mandan? Dice Goliat. Y después le dice Goliat en el versículo 44, ven a mí, ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te voy a matar, y las aves se van a comer tu carne, estaba diciendo Goliat. Pero mira lo que dice David, mira cómo contesta David. Le dice, versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Goliat solo pensaba que iba a acabar con David, pero David estaba seguro que él iba a acabar con todo el ejército, porque él no estaba luchando Dios mismo. David tenía más confianza en Dios de la que Goliat tenía en sí mismo. Y aquí, por supuesto, vemos la cumbre de todo que nos lleva a la cruz del Calvario. 1000 años después, los filisteos tenían a su paladín, aquel que se pondría en medio para luchar por ellos, pero el pueblo de Dios tiene a su paladín, aquel que se puso en medio, a Cristo mismo, que se puso en medio de Dios y de los hombres para traer salvación, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Hombre, no hay otro mediador, ni mediadora, ni santos, ni vírgenes, solamente Cristo es el único mediador, el que se puso en medio. Esta fue una lucha, la de David, que lo leemos ahí, corrió David y fue un caos al primer golpe. No hubo lucha cuerpo a cuerpo, esa piedra entró y no hubo más que un golpe y ya está. Y 1000 años después, Cristo ganó esa victoria con un solo sacrificio allí en la cruz del Calvario. Es curioso y no sé si es lo que el Señor nos está diciendo, no, pero en el versículo 1, en esa tierra donde estaban los filisteos, donde estaban luchando, se llamaba Efes Damim, y esa palabra significa la sangre cesa.
la sangre cesa. Y cuanto más en la muerte de Cristo, los sacrificios y la sangre cesó. Es más, el valle en el que estaban se llama el valle de Ela, que significa el valle del alcornoque, de un árbol. Seguramente habría un árbol en ese valle, un árbol que se veía bastante grande. Y cuanto más Cristo, Él murió en ese valle de sombra de muerte que Él tuvo que pasar. Y allí en el madero, en el árbol, en la cruz, Él dio su vida por nosotros. Cristo tuvo que ser colgado en ese árbol, en esa cruz, para dar su vida por el pecador. David aquí hirió al gigante, ¿dónde? En el corazón, no, en la cabeza, cumpliendo esa profecía antigua que se había dicho ya en Génesis 3:15, de que la serpiente sería herida en la cabeza. Estaba anticipando la victoria de Cristo. No lo estaba cumpliendo aquí David, sino anticipando la victoria de Cristo, que Cristo heriría en la cabeza a la serpiente antigua, a Satanás, allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo cae Goliat a tierra? Nos dice que cae rostro a tierra, y eso nos lleva unos capítulos después, unos capítulos antes. ¿Os acordáis cómo el dios Dagón de los filisteos, cómo cuando pusieron el arca de Dios al lado suya, cómo cayó delante del arca rostro a tierra y encima la cabeza se le partió? Así cayó también Goliat, y Satanás, el gigante invencible, así cayó también cuando Cristo lo eliminó allí en la cruz del Calvario. Y es más, ¿cómo acaba de matar David a Goliat? Con la misma arma de Goliat, coge, le quita la espada y le corta así la cabeza. Y en Hebreos 2:14 leemos ahí que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía el imperio de la muerte, él era el rey de la muerte, el que trajo la muerte a este mundo. ¿Y cómo venció Cristo a Satanás? Por su arma, por la muerte de Cristo, así Cristo venció y trajo la victoria a través de su propia muerte. Cristo venció al enemigo, que el primer rey, el primer Adán, no pudo vencer. Saúl aquí no podía vencer a este enemigo, y el segundo rey venció al enemigo. Cristo venció a ese enemigo que el primer hombre, el primer rey que fue Adán, el primer hombre de esta tierra no pudo vencer. Y ya acabando, David, leemos aquí que despojó a este gigante y lo exhibió públicamente. Cogió sus armas, cogió su cabeza y lo despojó y lo enseñó públicamente. Y así en Colosenses 2:15 nos dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es que la cruz es el sello de que el gigante está vencido, de que ya está vencido. Para acabar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos vencer a este gigante? Tenemos que aprender primero que nosotros no podemos. Tú no puedes ser salvo por tus propios medios. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni por obras, ni por peregrinaciones, ni por dinero que des a caridad, ni por nada del mundo puedes tú vencer a este gigante del pecado, obtener la salvación, la liberación, la victoria por ti mismo. Es que no puedes, como aquí no podían. Tú no puedes. Tú no puedes, tienes que darte cuenta de eso. En segundo lugar, Cristo lo hizo por ti. De la misma manera que David fue el capitán que ganó la victoria y triunfó contra el enemigo, así Cristo lo hizo por nosotros. Cristo ganó la victoria contra el pecado, contra Satanás, allí en la cruz, lo hizo por nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que hizo el pueblo de Israel. Leemos que el pueblo de Israel vio a David cuando ganó la victoria y gritaron y siguieron a su capitán, a David. Es lo que tienes que hacer. Vendrás hoy a Cristo y le seguirás. Dirás, Señor, me entrego a ti. Sí, yo no podía, yo estaba con temores, yo estaba con miedos, yo estaba controlado por este gigante de la desesperación, del pecado y de la muerte. Pero sé que Cristo le ha vencido. Y le sigo a Él, le entrego toda mi vida. Mira, no intentes pelear tú porque no puedes. Las fuerzas humanas no sirven en esta batalla. Confía solamente en el que ya ha vencido en Cristo. ¿Quién puede vencer al gigante? Tú no, solo Cristo. Solo Cristo pudo. Pero en Él y a través de Él, la victoria de Cristo puede ser tuya. Dice Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, de Cristo, que nos amó. Vamos a orar. Y de verdad, si quieres hablar algo con nosotros después, nos encantaría hablar y explicarte cómo puedes conocer
a este Salvador que es Cristo, a este capitán de nuestra salvación. Vamos a orar.